Mi nombre es Francisco Juárez y el día de hoy, junto con mi compañera Diana Carvente, vamos a explicarles lo que son las teorías de desarrollo regional y voy a empezar por explicarles el objetivo del video, el cual es enseñarles las formas en las que en una región se puede generar crecimiento y desarrollo. Con esto quiero decir que se mejoren los indicadores macroeconómicos como son la inversión, el consumo, el gasto público, entre otras. Y con esto que se mejore la calidad de vida de la población. El video va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser la explicación de las teorías y las vías de crecimiento, de desarrollo. Y vamos a integrar lo que son dos entrevistas, una a un profesor de la Escuela Superior de Economía y otra a una alumna. Yo voy a comenzar por explicarle lo que es la teoría de la base exportadora. Esta teoría nos explica cómo es que se va a crecer en base a un producto específico, el cual se va a tener que exportar. Yo les voy a poner el ejemplo de Sinaloa. En Sinaloa, haciendo un análisis, el producto básico, el producto agrario que más se produce es el tomate. Entonces, si tenemos en cuenta esto, nosotros como gobierno debemos de tener la iniciativa de incentivar a la iniciativa privada a que invierta en esta actividad productiva y con esto nosotros darle las facilidades arancelarias y de todo tipo para que puedan exportar. Esta va a ser la base del crecimiento económico y con ello el desarrollo económico según esta teoría. Ahora, por otra parte, tenemos la segunda teoría, que es la teoría de los polos de crecimiento, elaborada por François Perrois. Él nos dice que dada una unidad de producción localizada dentro de una zona económicamente retrasada, yo les voy a poner el ejemplo de Quintana Roo, específicamente la zona de Cancún, que en los años 70, en el ámbito turístico, era una zona marginada, a comparación de Acapulco, Veracruz, que en esos tiempos era muy visitada, estaba marginada de la actividad turística y de la actividad económica en general. Dadas sus condiciones naturales, los empresarios decidieron invertir en esta zona, específicamente en Cancún, y empezar a crear una zona hotelera que hoy en día es un polo de crecimiento regionalmente, tanto en la entidad como al nivel nacional en el país. Nosotros decimos turismo en México, pensamos principalmente en Cancún, la Riviera Maya, en Acapulco. Esto nos da como resultado una zona dentro del estado de Quintana Roo, que es el municipio de Benito Juárez, que crece, que lleva a la batuta del crecimiento económico y que jala al conjunto, todo lo que circunda, a crecer junto con él. Pero bueno, esta es la parte de los polos de crecimiento. Ahora los tecnopolos, voy a poner el ejemplo que es el más reconocido, el más conocido aparte a nivel mundial, la parte de Silicon Valley en San Francisco, en donde se encuentran la gran parte de la industria tecnológica que impera en el mundo actualmente. Podemos ver que está Google, está Apple, está Facebook, etc. Empresas que son innovadoras en el ámbito tecnológico. Bueno, estos tecnopolos prácticamente es que se aglomeran estas empresas en una región determinada e intercambien ideas y aparte de intercambiarlas, innovan
invierten mucho en lo que es el desarrollo tecnológico, y este desarrollo tecnológico nos va a dar como resultado las innovaciones tecnológicas. Pero una parte importante es lo que les comentaba, el intercambio de información que se genera entre ellos para poder generar este resultado de innovación tecnológica, el polo, el tecnopolo. Esa es la tercera teoría. La cuarta es la parte del centro-periferia que habla Milton Friedman. Y prácticamente el centro-periferia va muy de la mano con lo que son los polos de crecimiento. Acá lo que se le va a denominar como centro va a ser al polo de crecimiento, a la zona que lleva la batuta, que se especializa en una actividad económica con alto valor agregado. Ese es el caso de la mayoría de los zonas, regiones, como queramos verlo, y la periferia va a ser lo que lo circunda. Voy a tomar el caso de Querétaro en esta parte, en esta teoría. Lo que es la zona sur va a ser el centro y la periferia va a ser lo que esté marginado. Podemos decir que a lo que se va a dedicar la periferia va a ser a proveer de materias primas al centro, pero se va a generar una desigualdad económica, porque la actividad que se desarrolla principalmente en la zona sur es la industria. La industria es una actividad que genera valor agregado muy alto, a comparación de la agricultura que se lleva a cabo prácticamente en toda la parte norte. Pues va a haber un intercambio que no es equitativo. Pero bueno, esta periferia va a tener que adecuarse a las condiciones y a llevar un crecimiento. No va a ser homogéneo, pero va a ir de la mano, no van a estar divididos totalmente el centro y la periferia. El centro va a tener la batuta, como en todas estas teorías que les he estado enseñando, y al final lo que se va a generar es un crecimiento polarizado en todas estas teorías, pero es crecimiento al final del día, es una forma. La segunda parte que les voy a exponer es la vía de desarrollo de la planificación. Esta va a estar principalmente expuesta por tres teóricos, los cuales voy a citar. El primero es Henry Wallich. Bueno, para empezar, las vías de desarrollo va a ser la planificación, la que yo les voy a explicar en general. Esta nos dice que se tiene que hacer un plan de crecimiento y desarrollo. La parte que les voy a explicar es la parte de las vías de desarrollo. Yo me voy por la vía de planificación, y esta prácticamente nos dice que para generar crecimiento se debe de generar un plan de desarrollo regional, un plan nacional de desarrollo. Y el primer autor que les voy a explicar es la perspectiva de Henry Wallich. Henry Wallich nos explica en su teoría lo que son una teoría del crecimiento en base a las exportaciones en un país en vías de desarrollo. Él nos dice que los países en vías de desarrollo prácticamente exportan en la mayoría lo que son materias primas. Nos dice que este intercambio es un poco inequitativo con otros países en vías de desarrollo, y lo que debemos de buscar como funcionarios públicos es generar una estabilidad de precios. Pero en esta parte Henry Wallich es muy criticado porque las condiciones de los mercados actuales, y más los del comercio internacional, son de libre mercado, y él no toma en cuenta lo que son los factores externos. Su modelo, él lo único que menciona son
los precios productos, que deben de ser fijos, no en las externalidades que pueden haber. En fin, es un poco, no es muy viable, que digamos. Ahora la parte de la teoría de Albert Watterson, que él prácticamente nos dice que para generar un crecimiento debemos de revisar los planes nacionales de desarrollo, los planes regionales de desarrollo, revisarlos y si es que tienen algún fallo, modificarlos. Aparte de evaluar lo que son las técnicas de producción, tanto extranjeras como nacionales, y mejorarlas. Esto es por la parte de Albert Watterson y por último está Albert Hirschman, que él nos menciona una parte muy curiosa. Él le denomina la mano encubridora, que es un tipo de mano invisible como de Adam Smith, pero él lo enfoca más que esta mano encubridora, es como la experiencia que van adquiriendo los empresarios y los funcionarios públicos en la práctica, si es que no están educados o aún así si tienen errores. Él nos dice que esta mano encubridora lo que hace es que después de que se equivocaron, o sea, con la experiencia lo que hace la mano es aprender de ello y tomar mejores decisiones a futuro. Esto es como que un poco paradójico, porque aprenden en la práctica en cuanto a toma de decisiones siendo funcionario público, como que no es muy coherente. Y a continuación viene mi compañera Diana Carvente a seguir con la explicación teórica. Muchas gracias. Bueno, soy Diana Carvente y voy a continuar la explicación. Como habrán notado, mi compañero Francisco Juárez les dio una visión general de lo que ocurre actualmente, que es el crecimiento desigual, información asimétrica. Ahora yo voy a explicar la segunda parte de las teorías y de las vías de desarrollo. Estas son la manera que debería de ser. Empezamos por lo que ya conocemos que son las teorías clásicas. La primera es la teoría de desventajas comparativas. Lo que ocurre actualmente es que tenemos dos opciones. Tenemos el área productiva y pues el área donde no se está desarrollando nada. Hay algo muy importante, un factor muy importante que es la inversión. Entonces, tenemos dos lugares. Un inversionista racional pues se va a dirigir hacia aquella área donde tenga mejores oportunidades de desarrollarse, de producir las mejores condiciones, mejores recursos, y es lo que ocurre actualmente. Es por eso esa disparidad. Entonces, al instalarse en un lugar en especial, está permitiendo que crezca esta zona que queda cerca, y aquellas zonas en las que no tienen ciertas ventajas pues se van alejando más y se va expandiendo la desigualdad. Bueno, de aquí también tenemos la teoría de etapas de crecimiento. Lo que se debe plantear, lo que nos debemos enfocar, es en que si ya tenemos un área que está teniendo un crecimiento por sus cualidades, debemos de impulsar a que las demás zonas o los demás territorios crezcan también en base a lo que cuentan. No enfocarnos solo en aquella que ya está creciendo, porque ocurre lo que hemos visto hasta ahora, que tiene un lugar en especial, y de hecho esto sería también la teoría de los círculos de crecimiento, en la que tenemos nuestro centro, y en base a esto se va a desarrollar las diferentes actividades, teniendo este como punto de inicio y haciéndose una expansión circular. Y pues lo que va a provocar es que tengamos ciudades dormilonas, que sería todo el entorno, todo lo que está más alejado de este crecimiento. Y bueno, esto nos va a llevar a
otra teoría que también vimos, que es la teoría de la dependencia. ¿Qué es lo que está pasando? Que todas las demás regiones, ciudades, comunidades, dependiendo de qué escala lo estemos viendo, van a tener a estar bajo el mando de aquellas zonas con mejores ventajas, con mayor crecimiento, con mayor inversión, mayor infraestructura, y pues se va a crear esta situación, ese círculo vicioso en el que pues un territorio va a depender más de aquel que tiene más poder, y pues se va a ir enriqueciendo más. Entonces pues no se tiene un crecimiento igual, y bueno, de aquí tenemos que a partir de la década a partir de 1950 es cuando se considera la importancia del estudio regional. Tenemos todos estos problemas, las teorías que mi compañero ya les mencionó, entonces estamos viendo el crecimiento desigual y que este va en aumento. Entonces surgen las teorías actuales, que serían la teoría del crecimiento endógeno y la teoría de la división espacial del trabajo. Aquí hay algo muy importante, la definición de espacio, la manera en la que se está viendo el espacio como tal. Esto es muy, muy importante para poder entender las teorías. La teoría de crecimiento endógeno se va a basar en no analizar el espacio como se está haciendo hasta ahora, que lo que se hace es aplicar políticas generales, medidas generales para un crecimiento, y este crecimiento no se ve reflejado de manera igual, no es un crecimiento homogéneo. Esto porque aquí es donde entra el estudio regional. Es muy importante porque no todas las zonas, las regiones o las localidades tienen las mismas cualidades. Entonces no puedes aplicar lo mismo cuando no tienes los mismos aspectos, las mismas cualidades. Entonces, pues no les va a servir a todos por igual y se va a crecer por igual, no van a tener el mismo efecto porque no tienen las mismas condiciones. Aquí es donde entra la teoría del desarrollo endógeno. Lo que se propone es un crecimiento desde adentro, un análisis muy, muy, muy concreto, lo más concreto que se pueda. Aquí ya se mete la importancia del análisis no solo nacional, sino subnacional, el análisis no solo regional, también local, ir más adentro y en base a las cualidades más de la zona más pequeña, lo más pequeño que se pueda analizar, de partir a un crecimiento, tener tu punto más concreto en base a las cualidades y así tener diferentes zonas con diferentes cualidades y poder aplicar las políticas o las medidas correctas que se adapten a lo que cuenta esta zona. También vas a mantener la teoría de la división espacial del trabajo. ¿Qué se tiene aquí? Que, como lo dije anteriormente, al no tener las mismas habilidades, lo que se debe hacer es encontrar en qué les favorece y en base a esto buscar el desarrollo de esta zona, especializar a cada zona en lo que se tiene. Después tenemos las teorías de crecimiento y las teorías de desarrollo, que estas también deben de partir en base a lo que se quiere y a la zona que se tiene. Viendo las teorías, entendiendo que se debe de hacer un análisis regional y local, vamos a tener lo que son las vías de desarrollo. Mi compañero ya les platicó por la vía de desarrollo por medio de la planificación. Esto nos está dando algo muy importante, que es posible un desarrollo, sí es posible, pero con una correcta planeación, entender lo que es una planeación. Tenemos una teoría que se llama por formación bruta de capital. Aquí debemos entender que el hecho de tener capital es una condición necesaria para el progreso si no lo estás invirtiendo de la manera correcta. Tenemos también por vía de la industria. Aquí hay un cierto problema porque lo que se ha hecho es apostarle a la industria y dejar a un lado lo que, por ejemplo, el desarrollo con los productos agrícolas. Lo que se debe hacer es impulsar en base a las cualidades y no toda la industria, aunque sea una gran vía de crecimiento. Tenemos que esto ocurre desde que la CEPAL nos dice que la mejor manera en el caso de Latinoamérica para crecer es por medio de la industrialización, entonces se abandonan los demás sectores. También tenemos una muy importante que es por medio del desarrollo regional. Y bueno, de esta forma es como nosotros presentamos
las teorías y las vías de desarrollo para un desarrollo regional. Y espero que haya sido lo bastante claro. Gracias por todo. El profesor Salvador Cobo de la Escuela Superior de Economía y le vamos a hacer una pequeña entrevista para dejar en claro un poco lo que es el desarrollo y crecimiento. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por considerarme participar en este pequeño ejercicio acerca del crecimiento y desarrollo. Gracias. Debo decir que no soy especialista en el tema, sin embargo trataré de hacer mi mejor esfuerzo por hablar un poco sobre los temas, ¿no? desde mis especialidades de investigación, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Usted nos podría decir qué diferencia considera que hay entre el crecimiento y el desarrollo económico? Bueno, te podría decir que sí hay diferencias abismales en términos de conceptualmente qué entender por crecimiento económico y desarrollo económico. Por supuesto, pensar de crecimiento económico más vinculado con indicadores macroeconómicos como tipo de cambio, tasa de interés, inflación, desempleo, digamos. Hablar de crecimiento económico hablaríamos en términos generales de mejoras en el comportamiento, en las tendencias de las grandes variables macroeconómicas. En comparación, un contraste en el crecimiento económico como un concepto más amplio que no solamente se quedaría en el mejoramiento de estas o de grandes agregados macroeconómicos, sino también, digamos, en términos de cómo esas variables macroeconómicas, ¿no? Terminan permeando condiciones de pobreza, terminan permeando el capital humano, terminan, digamos, incidiendo en otras variables, digamos, macroeconómicas o inclusive microeconómicas, el propio desarrollo regional, ¿no? Digamos, esto yo entendería en términos generales como las grandes diferencias, ¿no? Claro, cada vez más se apuesta al desarrollo económico como un eje fundamental de las economías en el mundo, y sí creo que hay un distanciamiento claro entre crecimiento y desarrollo. Bueno, teniendo claro esto, ¿cuál es su percepción actual del crecimiento y el desarrollo acá en México? El crecimiento, yo podría decirte que justo estamos, o muchas de las economías, particularmente el caso de las economías en México, sí hay, digamos, una clara brecha entre las condiciones de crecimiento económico, ¿no? Donde vemos cada vez México más insertos en una dinámica global, ¿no? Competitivo en algunos sectores, mostrando, por ejemplo, comportamientos muy homogéneos de sus grandes variables macroeconómicas. Podemos ver la tasa de inflación, ¿no? Prácticamente tenemos una década teniendo unas tasas de inflación muy homogéneas, digamos en unos rangos aceptables internacionalmente. Tenemos tasas de desempleo, recién leía que la OIT hablaba que México en la región de América Latina había experimentado las más bajas tasas de desempleo en los últimos 10 años. Estamos hablando de condiciones macroeconómicas relativamente estables. Sin embargo, cuando nosotros observamos indicadores que podrían darnos cuenta del desarrollo económico, ahí vemos las diferencias. Entonces, tenemos condiciones de pobreza o grandes números de población en condiciones de pobreza, tenemos problemas con inversión en ciencia y tecnología, tenemos problemas con inversión en capital humano y sobre todo una demanda social cada vez más grande que sí nos habla pues de que no necesariamente el crecimiento económico está conllevando a desarrollos económicos. Y yo sí creo que ahí hay un gran reto para los gobiernos en todos sus niveles, ¿no? Para hacer mejores apuestas en términos de desarrollo, que realmente este mejoramiento de las condiciones de crecimiento económico permee el desarrollo, ¿no? No podemos tener crecimiento económico sin desarrollo y desarrollo sin crecimiento económico. Entonces yo creo que esos son digamos, de las grandes coyunturas, ¿no? Que sí estoy observando recientemente, no solamente en México, en muchas de las economías de América Latina. Perfecto. Y bueno, metiéndonos un poco más en nuestra materia, ¿usted considera importante el análisis regional de la economía? No, yo me parece que es una unidad de aprendizaje, entiendo yo, el análisis regional que ahora llevan los estudiantes de economía fundamental. Por supuesto,
no solamente pensar en mirar los fenómenos económicos en sus grandes agregados o en un contexto más global, sino empezar a tener, digamos, análisis más locales, ¿no? Más geográficamente ubicados, que nos permitan pues empezar a encontrar algunas diferencias o similitudes entre las regiones que justo permitan, ¿no?, adecuar políticas públicas ad hoc a cada una de las regiones, ¿no? Entonces sí creo que el análisis regional, ¿no?, brinda, ¿no?, dentro de esta formación más integral para los economistas, ¿no? Yo sí creo que es una unidad de aprendizaje que sí les aporta mucho a los economistas poder no planear digamos, en regiones más homogéneas, más o menos homogéneas, ¿no? Entonces creo que el análisis regional es fundamental en los planes de estudio. Perfecto. Y por último, dadas las condiciones actuales en el país, ¿qué política o teoría económica usted consideraría pertinente implementar en el país para generar desarrollo económico? Bueno, más que hablar de alguna política o una teoría en general, yo creo que yo más bien pensaría que hay retos que tienen los gobiernos en todos sus niveles que necesitan incorporar como parte de sus propias políticas o de sus propios planes y programas para generar crecimiento. Yo creo que México enfrenta un problema muy grave en términos de corrupción y transparencia, ¿no? Tiene que estar, digamos, esos temas de corrupción y de transparencia como un eje que impulsa el desarrollo. No podemos hablar, ¿no?, de una economía que enfrenta problemas de corrupción tan graves como los tiene, como se han mostrado últimamente o en esta administración, ¿no? Como un asunto que no se atienda, ¿no? Tenemos problemas de violencia generalizada, ¿no?, que tienen que incorporarse en los programas de desarrollo regional y en los programas de desarrollo, ¿no? No podemos hablar de tener, insisto, ¿no?, mejoras en las variables macroeconómicas mientras tenemos grandes problemas sociales sin resolver. El problema de la educación como un tema fundamental en los programas de desarrollo, ¿no? Tenemos que hacerle apuestas, sobre todo porque México está entrando en una fase ya muy avanzada de su bono demográfico. Justo, ¿no?, el desarrollo tendría que apuntar a los jóvenes en términos de su educación, de inversión en educación, en términos de inversión en ciencia y tecnología, y creo que México en ese sentido sí está quedándole a deber mucho a esta población joven. Estamos, como les comentaba, en una fase muy avanzada de la transición demográfica, en donde se nos está yendo o se está yendo para México esta ventana de oportunidades, donde no, justo la sociedad mexicana se caracteriza por tener un grupo muy grande de jóvenes que justo pueden estar avanzando. Si no se le invierte a los jóvenes en educación, en cultura, en deportes, ¿no?, vamos a tener, o México va a tener una sociedad envejecida con poco capital humano que haya contribuido en sus etapas más importantes de formación al desarrollo económico del país. Hablo y insisto, temas estructurales, corrupción, transparencia, violencia, combate a la violencia y sobre todo apostarle a un desarrollo económico en donde, inclusivo, en donde todos, ¿no?, entremos en una ecuación generalizada. Yo pensaría que esos son como los temas. No tendría claro alguna teoría en particular, pero creo que sí son muchos de los retos y a partir de ahí poder incidir en el desarrollo. Le agradecemos mucho, profesor Salvador. Muchas gracias a ustedes por este ejercicio y espero que algo les sirva esta pequeña charla. Nos servirá de mucho. Muchas gracias. Estoy haciendo una entrevista para la materia de desarrollo regional y en esta ocasión voy a entrevistar a una compañera y una estudiante de la Escuela Superior de Economía. Me encuentro con Julieta Gutiérrez, alumna de noveno semestre en la Escuela Superior de Economía. Gracias por la entrevista. Para empezar, ¿nos podrías decir qué diferencia consideras que existe entre crecimiento y desarrollo? Bueno, de la literatura que conozco está el autor François Fanon y él nos dice que crecimiento es únicamente la expresión económica, la expansión de un país, ¿no? Inclusive a manera del mundo, a manera internacional. En contraposición al desarrollo, el desarrollo ya no solo involucra el ámbito económico, sino el ámbito social, las capacidades o las habilidades que las personas se pueden desenvolver dentro de un ambiente que sí precisamente tiene que ser económico, pero también político, también social, ecológico, inclusive ahora que está en boga el ecológico. ¿Cuál es tu percepción
ahorita en mi país, pero si no alcanzamos niveles de crecimiento óptimos, que no los tenemos, y seguramente no los tendremos en los próximos 10 años, pues mucho menos niveles de desarrollo. Tenemos condiciones sociales y políticas que van en decadencia y que en realidad no van en todas direcciones. Posiblemente el crecimiento económico medido en el área privada y aún así no tiene sentido hablar de crecimiento y desarrollo en nuestro país, según yo. ¿Cuál consideras que son los aspectos principales que inhiben el desarrollo económico en México? Bueno, pues principalmente es el sistema político que nos gobierna, pues estamos llenos de corrupción y entonces en ese sentido lo que se podría destinar, el gasto que se podría destinar a propulsar la educación, a propulsar los niveles tecnológicos, a propulsar condiciones pues humanas de bienestar, pues en realidad no se dan, pues no se destinan a esos niveles los gastos, el dinero se queda pues, en muy pocas manos, sería en dos palabras sería la corrupción y la concentración excesiva de la riqueza en pocas manos y manos privadas. ¿Consideras importante el análisis económico regional? Sí. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque sabemos que existe nuestro país, es un país de asimetrías, pues, y en ese sentido el análisis regional podría encontrar los puntos débiles y los puntos fuertes de cada una de las regiones y entonces propulsar tal vez el crecimiento en un primer momento y después el desarrollo si es que se buscaran un plan nacional de desarrollo. Y por último, ¿qué políticas o teoría económica considerarías pertinentes implementar en el país para generar un desarrollo económico? Entonces esa es la pregunta más difícil. ¿Qué teorías o qué políticas? Bueno, pues creo, hablando en términos regionales, creo que podría ser la teoría de Celso Furtado, las asimetrías de las involuciones económicas. Bueno, no quiero escucharme muy estructuralista en el sentido de hablar sobre Celso Furtado, pero por lo menos en el análisis latinoamericano es de las teorías más acercadas sobre qué pasa con un país que internamente tiene involuciones económicas en lugar de evoluciones económicas. En ese sentido, partiendo de esa teoría, se podría aplicar como políticas económicas, si bien regionales, que traten este aletargamiento económico, pero que obviamente traten también lo metaeconómico, lo político y lo jurídico que está pues ahí amarrando a la economía. Muchas gracias por tu tiempo.